Continuamos con Síntesis dándole la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Antonio Siriaco Cruz. Él es director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, encantado de estar con ustedes en Síntesis y a su disposición. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Primero vamos a comenzar, doctor. ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Tú sabes que lo que comemos comida vegetariana, Exacto. para mí es una opción que ha sido bastante placentera, aleccionadora, y cada vez que me hago los estudios médicos aparezco muy bien. O sea, yo creo que eso es una opción que debe tener el dominicano para tener una vida sana, una vida saludable. Yo creo que eso... Yo diría que más que comida vegetariana, comida saludable. Saludable, Porque obviamente. hay gente que, o sea, puede ser vegetariano y, Claro. y elimina carnes por completo. Claro. Por ejemplo, nosotros también comemos saludable, Claro. del chef Orlando. Así es. Algunas otras opciones más. Y comemos de vez en cuando, nos escapamos, ¿verdad? Sí, sí, obviamente porque la diversidad es importante también. Sí, en yo vivo algunos relajando al chef y le digo, Orlando, y él coge cuerda. Mira, nosotros queremos que el viernes tú nos hagas aquí un puerquito. casos. Yo me imagino, porque ¿Cómo se llama? Patica de Sí. cerdo. No, y crujiente. así. y crujiente, ¿Tú sí. sabes qué hace? De ¿Sabes que lo un que tiene? chicharroncito. ¿Sabes lo que él tiene? Este tiene un anuncio. Sí. Mira, ahí en la esquina venden chicharrones light, ve, cómpralo allá. Claro. Sí, porque ya ahora todo el light, hasta Light. los chicharrones son light. Yo nunca he podido entender eso, pero claro. bueno. Doctor, vamos a hablar un poquito de la UAS. Así es. La Universidad Autónoma de Santo Domingo celebró sus elecciones hace unos días y por primera vez en casi 500 años, una mujer asume la rectoría. Esa mujer se llama Emma Polanco. Así es. Ella es contadora pública autorizada, Claro, claro. doctora en economía, Así con experiencia probada en la UAS, fue directora de la Escuela de Contabilidad, fue vicerrectora de la universidad, fue decana, o sea, estuvo en todos los puestos. O sea, estaba en la parte administrativa, Claro. vicerrectoría administrativa, y ahora va a ocupar la posición de rector o rectora. Yo he dicho y apoyaba a Emma, que es una gran oportunidad para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, camino a la transformación de cosas que hay que hacer fundamentalmente. Usted era del equipo de Emma. Correcto. Usted también salió Vicedecano, ganancioso. sí. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Perfecto. O sea que entonces lo felicitamos también. Gracias. Háblenos un poquito primero de eso que ocurrió en la UAS y lo que la gente esperaba que ocurriera. Mira, las encuestas que se hicieron y que se hacían desde 2 años antes ya marcaban una tendencia de que la doctora Emma Polanco estaba encabezando esas encuestas. Ella incluso había perdido las elecciones con el doctor Iván Grullón por muy pocos votos y un margen muy estrecho. Y eso parece que se quedó muy pendiente. Y ella siguió, inmediatamente terminó y perdió esas elecciones, ella comenzó a contactar a los profesores y profesoras. Y eso se fue consolidando a tal punto que ya faltando un año para las elecciones, las encuestas daban a la doctora Emma Polanco con un margen entre 55 y hasta 60 puntos. Y su más cercano contendor apenas estaba entre un 25 y un 30%. Yo creo que eso se fue consolidando y hasta a tal punto que se celebraron las elecciones y la doctora Emma Polanco de 18 centros ganó en 15 centros. Wow. Y prácticamente ganó el 75% de los cargos que estaban en disputa. Prácticamente fue un triunfo bastante arrollador. Claro, en el caso de la vicerrectoría, básicamente es mucho más complejo, y entonces ahí todos se fueron a una segunda vuelta, pero en este 4 de julio ya hay 2 candidatos contrarios que declinaron y solamente va a la competición 2 vicerrectorías. Yo creo que ella tiene un gran reto, como tú has dicho, Terrero. Lo que ocurrió en las pasadas elecciones, obviamente que nosotros nos sentimos orgullosos por la forma en que se celebraron las elecciones, el comportamiento cívico
de los profesores y las profesoras, la forma en que la seguridad manejó ese proceso. No todo el mundo podía entrar como debe de ser y los miembros de la seguridad tenían una tableta donde el que entraba le revisaban si su código estaba, si no estaba. Y yo creo que eso es un buen ejemplo que la universidad debe de iniciar por ahí. Yo creo que la universidad tiene grandes rezagos como universidad pública y eso hay que, a partir de este cuatrenio, la doctora Emma Polanco tiene que asumir esas responsabilidades, ir cambiando la imagen que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo en estos momentos, tiene que acercarse mucho más a los reclamos de la sociedad dominicana. La universidad tiene que pensar, los profesores y las profesoras, que la misión de una universidad es la formación, es la investigación, es la extensión. Y yo creo que la politiquería tiene que salir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo soy de los académicos que está en esa tesitura de que las universidades es para enseñar, es para investigar, es para estar vinculado con las políticas públicas que se estén discutiendo en la sociedad dominicana. Nosotros no podemos estar al margen de esa situación. Y yo siempre he dicho que la UAS forma parte de un instrumento del desarrollo de la sociedad dominicana. Hasta que la UAS no se reforme, es difícil que la sociedad dominicana, que la República Dominicana se pueda transformar en un país desarrollado, porque las universidades constituyen un eje importante. Cuando tú observas el sistema universitario en la República Dominicana, la UAS representa entre un 38, casi un 40% de todo el sistema. Y verdaderamente donde se forman los recursos humanos es en las universidades, y en este caso la UAS tiene una gran responsabilidad. Y si las universidades, y yo digo las universidades porque también hay que incorporar a las demás universidades, no solamente las públicas, sino también las privadas, cuando están muy desconectadas de lo que está demandando los sectores productivos, el sector productivo en la República Dominicana, entonces hay problemas. Aquí hay espacios, hay áreas del conocimiento donde hay que importar recursos humanos, por ejemplo, en el sector eléctrico, en el sector de la seguridad social. Y yo creo que al fin y al cabo lo que eso está reflejando es una debilidad de todo el sistema de formación en la República Dominicana, y mucho más cuando se trata de una universidad pública que representa prácticamente el 40% de todo el sistema. Esos son retos importantes que tiene la doctora Emma Polanco. Nosotros veíamos en las vallas que Emma Polanco iba con una plancha. Claro, claro. Entonces, te ha dicho que dos de los vicerrectores, todos fueron a segunda vuelta porque nadie sacó 50% más uno. Dos de los vicerrectores ya han decidido prácticamente porque se han retirado lo que son. La pregunta es para conocer la población es, ¿cuáles son esos vicerrectores que van a entrar, que serían del equipo de doña Emma, y si hay que cumplir el formalismo de ir a la segunda vuelta o si no? Sí, hay que cumplir con un formalismo. Aunque renuncien. Bueno, aunque si renuncian y la comisión electoral lo acepta, porque ellos sacaron un documento público, pero hasta ahora hay que ver si ese documento lo depositaron en la comisión electoral. Claro. Si lo han depositado en la comisión electoral, entonces en la boleta solamente aparece. No habría que hacerla. Exactamente. Pero como quiera había que hacer entonces la segunda vuelta. Así es. ¿Por qué? Porque hay dos candidatos. En el caso, por ejemplo, de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, y también en la Vicerrectoría Docente, donde sí los candidatos contrarios van a ir. Van a concurrir. No se han retirado. Pero en el caso de la Vicerrectoría de Extensión, donde está el doctor Antonio Medina, y en la Vicerrectoría de Administrativa, que está el doctor Pablo Valdés, ellos dos son básicamente los que van a ir porque sus competidores se han retirado. Entonces yo creo que hay que esperar básicamente que se celebre ese certamen, ¿no? Esa segunda vuelta, el 4 de julio. Y la universidad para ese día, ahí salió una resolución donde hay una suspensión para que los profesores puedan ir a votar. 4 de julio, el Día de la Independencia Norteamericana. Así es. Una coincidencia. Así es. Pero mire, es interesante que la UAS, de verdad, que yo creo que tiene una gran oportunidad, porque Pablo, también contador público autorizado, con experiencia académica,
de administrativa y en la parte financiera, ¿verdad? Y con doña Emma, o sea, y el equipo completo, que en sintonía pueden llevar las cosas, porque cuando usted va a manejar un ente como la UAS, y todo el mundo es de un equipo diferente. Sí, entonces la sintonía, o sea, la sinfonía es difícil. Bueno, hay una mujer que puede llegar a ser la directora de esa orquesta, ¿no? Sí, claro, la partitura, como dicen. Sí, claro, decía el presidente Medina ya. Sí. Todo el mundo toca la misma partitura. Así es. O sea, yo creo que eso es importante y ojalá que la UAS, de verdad, que pueda cambiar el rumbo. Sí, nosotros esperamos eso. Obviamente, nosotros siempre estamos contestes que la universidad tiene que cambiar necesariamente. La sociedad dominicana les reclama a la universidad que sea diferente, que ya hay tiempos que se han superado, y los mismos estudiantes, los estudiantes que ingresan. Hay que comenzar por ahí. Hay que comenzar por ahí. Claro. Esa es la materia prima. Sí. Los estudiantes cuando entran a una universidad, lo que quieren es terminar rápido, tener su título, que sea un título que les permita colocarse en el mercado de trabajo. Luego incluso muchos se van fuera a estudiar con maestría, porque hay un programa amplísimo por parte del gobierno para prácticamente ir a todos los países. Con becas. Con becas. Yo creo que eso son demandas importantes que la universidad tiene que asumir por parte de la sociedad dominicana. Si no, lamentablemente, si la universidad no asume ese proceso de transformación, bueno, los mismos estudiantes se van a otras universidades que le da otro tipo de condiciones, aún sacrificándose porque el precio, pero hay un costo de oportunidad. Cuando tú vas a una universidad y tú duras, en vez de 4 años, 6 años, es un costo de oportunidad. Perder 2 años. Claro, de 2 años. Sí, o de una vida. O de una vida, porque te saca del mercado. Y yo creo que eso nosotros tenemos que hacer una reflexión. Ahí también hay un reto a lo interno y es depurar esos estudiantes que no son estudiantes ya, porque no estudian antes. Claro. Esos estudiantes que están ahí, que tienen 15 años, 10 años, que pero están dando vueltas ahí, que no están estudiando. Pero no solamente eso, Terrero. Mira, la universidad, el reglamento de la universidad dice que todo aquel estudiante que entra tiene que recibir una prueba. Sí. Y yo creo que eso es un elemento, eso hay que aplicarlo. Sí. ¿Por qué? Una prueba de admisión. De admisión, eso envía una señal. Sí. Y todo aquel que tenga allí más de 10 años, sencillamente tú le dices, mire, búscame el índice. Búscame el índice. Exacto. Y ya usted no puede estar aquí. O si no... Y el ingreso que no sea irrestricto. No, o si no, tú dices, bueno, su crédito va a ser 3 veces lo que paga. Exacto, va a pagar más. Claro, va a pagar más, porque eso es un costo. Porque hay estudiantes eternos. Claro, claro que sí. Y no solamente eso. Señores, es que nosotros estamos recibiendo fondos públicos. Claro. Sí. Fondos de los contribuyentes. Sí. Y yo he sido muy crítico en ese sentido. Todo aquel que reciba fondos de los contribuyentes tiene que rendirle a la sociedad dominicana. Cuenta, claro. Y la UAS no puede estar al margen de eso. Sí. O sea, llegó el momento que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene que asumir, y yo creo que la doctora Emma Polanco tiene que comenzar. Tiene que enviar una señal. ¿Y eso no le podría chocar con los presupuestos? Por ejemplo, si la UAS creo que hoy tiene registrada una matrícula de más de 200,000 personas. Ayer me dieron el dato, exactamente 183,000. Y de esos 183,000 se dice que pueden haber hábiles no más de 80,000, 90,000. Sí, o sea, con la matrícula activa tomando materias todos los semestres. Sí, porque también hay una... O sea, que el hecho de que si ustedes le entran a eso y llevan, por lo menos se estima que una matrícula debe de estar no más de un 50% más. O sea, eso debe de ser entre activos e inactivos, 120, 130,000, que es lo normal, porque hay un estudiante que se para un semestre, se para 2 por una condición, que está flotando, básicamente. O que quiere cambiar de carrera y cualquier cosa. Claro. ¿No le podría a usted afectar los presupuestos y las infraestructuras? No, lo que ocurre es lo siguiente, que en términos incluso del presupuesto para la universidad, el costo es mucho menor. Incluso el profesor va a tener menos estudiantes en el aula. Y eso es lo que se anda buscando. Por ejemplo, ahora mismo tú encuentras aulas sobrepobladas, que un profesor tiene que... Pero en las extensiones de los pueblos de la UAS, ¿se justificaría? Bueno, ahí le da duro, hay extensiones de esas que se pueden quedar con la mitad de los estudiantes. Bueno, pero invierten en otra cosa. Pero oye bien, hay extensiones cuyo crecimiento ha sido extraordinario. Por ejemplo, el caso... Bonao y Puerto Plata. No, en el caso, por ejemplo, en el sur, San Juan,
el caso de Barahona, por ejemplo, que son centros que ha crecido mucho. Hay otros, como el caso de Puerto Plata, que la población estudiantil ha disminuido. Porque en muchos de esos centros donde hay universidades privadas, muchas universidades privadas, en estos momentos, le dan una opción mucho más cómoda en términos del horario. Porque hay que decir lo siguiente, el sistema universitario en la República Dominicana adolece de lo siguiente, es un sistema universitario que funciona a partir de las 4 de la tarde, de las 4 o las 5 de la tarde, porque la estructura del mercado de trabajo, los jóvenes trabajan, también eso es un elemento. También muchos académicos, también muchos profesores. Entonces, ahí voy, muchos académicos, tienen un trabajo de día. Muchos académicos no están a tiempo completo. Claro. Entonces, tenemos esa situación. Tú vas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ejemplo, en el horario de la mañana, y tú vas a encontrar lo más probable que haya aulas vacías. Y muchas veces te decimos, tenemos un programa de aula. No, lo que pasa es que todo se concentra a partir de las 5, a partir de las 6 de la tarde, porque los profesores trabajan y también porque los estudiantes trabajan. Y eso no solamente ocurre en la UAS, eso ocurre en todo el sistema universitario, tanto público como privado. Y eso es una situación que yo creo que poco a poco que se va revirtiendo. Sí. O sea, cuando tú, por ejemplo, es difícil tú encontrar un estudiante que esté a tiempo completo. Sí. Y un profesor que esté a tiempo completo. Siempre el profesor trabaja. Y el estudiante algunas veces te dice, bueno, yo voy a seleccionar 4 asignaturas o 3 asignaturas en vez de 7 porque conseguí un trabajo. Entonces, son situaciones que no es fácil en ese sentido. Doctor, que yo le digo, ese sería un buen análisis de hacer en cuanto a lo que tiene que ver con los profesores del sistema universitario dominicano, porque yo que trabajé en parte de hace tiempo en algo que tenía que ver con la evaluación que se hizo en las universidades, la evaluación quinquenal, recuerdo que una de las exigencias del Ministerio de Educación Superior es que las universidades lleguen a incrementar hasta un 20-30% la cantidad de profesores a tiempo completo, así como los profesores con maestría. Que el nivel de maestría lo tengan en una primera etapa alrededor de un 20-30% de los profesores. Pero también exigían que los profesores, una universidad tuviera un porcentaje de profesores a tiempo completo. Porque uno ve el sistema, vamos a decir, de universidades privadas que funciona, pagan a los profesores por hora de clase. Correcto, así es. Tienen que tener un porcentaje de profesores a tiempo completo. Y una buena pregunta sería, si en el caso específico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el sistema de contratación de profesores me dicen que no es por hora de clase, sino por salario. Entonces, si cuando un profesor está contratado por salario, tiene que dar un horario, es a tiempo completo. A diferencia de todas las universidades que lo que se le dice... Por quintos. Tú tienes, Terrero, tú tienes que venir a darme clase los viernes a la carrera de auditor de la escuela de contabilidad. Sí. Entonces tú, como parte de tu cosa, vas y coges y dices, bueno, yo no quiero 200 pesos la hora, yo quiero 500, yo quiero 1000. Entonces las universidades te pagan por hora. Pero cuando tú eres profesor a tiempo completo, que tú recibes un salario, tú debes de trabajar en las horas del día y ser más flexible en cuanto al horario. No, pero en el caso de la UAS es por crédito hora que se paga generalmente. Pero le garantizan 40,000, 50,000 pesos. Bueno, pero eso significa que mientras más asignaturas y más crédito tú tomas, porque la universidad tiene muchos estudiantes, entonces eso te garantiza un sueldo. Claro. Pero eso va también en detrimento del profesor. O sea, el profesor, por ejemplo, en la UAS, un profesor para ganar 100,000 pesos, por ejemplo, tiene que tomar 40 horas. O sea, 40 horas que verdaderamente eso es el día entero en la universidad. A la semana. Ahora, sí, entonces ese profesor comienza a dar clase a las 7 de la mañana y en muchos casos tiene que viajar al interior. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, el profesor en ese caso mide y dice, bueno, yo me voy a dedicar a la docencia tiempo completo, porque son 40 horas que tengo.
Sí. Y entonces dice, son 100,000 pesos, yo no voy a conseguir quizá en el sector privado, y se queda en la universidad. Y busca también otras cosas. Así es que se completa, pero no es un salario mensual. El salario es por el número de créditos y de horas que uno vaya, tenga en la carga académica. Bien, Sí. vamos a entrar ahora al campo de la economía, doctor. El Banco Central de la República Dominicana ha emitido un nuevo informe y dice que en los primeros 5 meses de este año la economía superó las proyecciones de los programas monetarios. Claro. Vamos a hablar un poquito, sin entrar primero en los detalles, de ese informe en lo que tiene que ver con el crecimiento que estima el Banco Central en comparación con el año 2017. No, yo pienso lo siguiente, yo creo que el crecimiento de la economía dominicana, y hablar de crecimiento se ha convertido realmente en una constante. Ya la economía dominicana es una economía madura en ese sentido. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto, Terrero? Es que por la característica misma de la economía dominicana, que es una economía de renta media, para tú traducir ese crecimiento verdaderamente en un crecimiento inclusivo, tú tienes que hacer reformas estructurales que en muchos casos ya sobrepasan quizás todo el ámbito del Banco Central. El Banco Central hace su trabajo, tiene un control de la política monetaria, los agregados, por ejemplo, macroeconómicos en términos de inflación, se cumplen las metas de inflación. Las tasas de interés, por ejemplo, han estado relativamente bajas después que el Banco Central a mitad del año pasado hizo todo ese proceso de fondeo a los sectores productivos, disminuyendo la tasa del encaje legal. Todo eso le dio una cantidad de recursos como nunca. Es decir, fue una batería precisamente de medidas que tomó el banco de estímulos monetarios. Y a tasa baja. Que todavía se refleja. O sea, ese crecimiento de ese 6.6 es un reflejo de esos 23,000 millones que se fueron colocando poco a poco en los sectores productivos, en este caso el comercio, las MIPYMES. Y eso yo creo que es hay que aplaudir ese tipo de... Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver el nivel de empleo. ¿Cuánto empleo está creando la economía dominicana? Y la calidad del empleo. Y la calidad del empleo. Por ejemplo, mira, ayer salieron 2 noticias antes de ayer que muchas veces generan contradicción. La muerte así, de esa forma, de un turista turco. Y de repente tú encuentras un periódico de circulación nacional gratuito que la República Dominicana ha sido declarada por China como un destino turístico. Entonces, estamos hablando de dos cosas que tienen que ver, pero hay un problema. Para tú hacer que la República Dominicana pueda en los próximos años tener 10 millones de turistas, que lo puede hacer, pero tú tienes que fortalecer la política de seguridad en la República Dominicana. Eso ya genera un impacto negativo de inseguridad en un país que verdaderamente el turismo es quizá ahora mismo la empresa que más divisas aporta. Así. Entonces, si nosotros queremos en ese sentido consolidar el crecimiento y que ese crecimiento se traduzca en empleo de calidad y mayores empleos, tenemos que mejorar los sistemas de seguridad. Y eso es una reforma estructural. Estamos hablando de que las personas que delinquen son jóvenes de 15 años, 25 años. Cuando tú buscas cuál es el nivel de desempleo de los jóvenes, ahí están. Estamos hablando de que la tasa de desempleo de los jóvenes entre 15 y 30 años sobrepasa el 25%. Es bastante. Y muchos no trabajan. Entonces, esas son reformas estructurales para tú traducir ese crecimiento en un crecimiento que sea inclusivo. Y yo creo que esos son retos que tiene la economía dominicana, de ir mejorando el crecimiento. No solamente decir que estamos creciendo. Oye, absolutamente nadie duda que la economía dominicana esté creciendo. Y eso se ve, porque eso es signo de, entre comillas, de progreso, sí. Más infraestructura, más tiendas, más mall. Y uno dice, bueno, pero eso es así. Y vienen más extranjeros a la República Dominicana. Bueno, eso se está reflejando, sí, ¿no? Pero déjeme decirle, en realidad es así como usted dice.
leemos el informe anualmente, tenemos 10 años, 15 años leyendo el informe y estamos en crecimiento. Claro. Lógicamente, es lo que ha ocurrido, lo que está aconteciendo con la economía. Pero pues, si nos podemos ver en otros espejos, tenemos también que decir, oye, pero estamos bien. Porque No, claro. Mira, por ejemplo, el caso de Argentina, Claro. que es el país más cercano a quien está aquí. Ya. Nuestra amiga Marcela es argentina y nosotros dijimos aquí, cuando Macri ganó las elecciones, que estaba bailando ahí en el Palacio, en el Palacio no, bueno, cuando tomó la posición, Cuando tomó posesión. bailando, y digo, ese va a ser el último día que él va a bailar. Sí, usted lo dijo. Porque realmente lo que venía, y ustedes que son economistas, Sí. saben que venía un asunto difícil. Ahora acaban de firmar con el Fondo Monetario Internacional, huelgas de los patronos, de los obreros, todo el mundo. La inflación no se controla, ¿no se controla? Sí. Entonces, hay un tema de decir, mira, y si nos vamos a Venezuela, vemos el No, desastre. peor. Entonces, nosotros estamos bien con todos los problemas que No, podemos tener, claro. lógicamente, y además creemos en la autoridad monetaria. Sí, claro. Pero vamos al tema coyuntural que hay aquí y que es diríamos que lo neurálgico. Sí. Crecemos, estamos creciendo constantemente, estamos produciendo más riqueza, tenemos todos los años un presupuesto, el presupuesto es deficitario, tenemos que buscar un préstamo para completar ese presupuesto y entonces viene el debate del tope de la deuda. ¿Hasta qué punto real y efectivamente podemos seguir tomando prestado? ¿O hasta qué punto esto puede ser realmente un riesgo para el país? Considerando que hay otros países que tienen un tope, están por encima del tope por mucho, los Estados Unidos, pero son los Estados Unidos, Claro. ha sobrepasado esto. ¿Hasta qué punto podemos considerar que no tenemos que preocuparnos todavía? Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que la República Dominicana tiene características muy particulares por lo siguiente. Por ejemplo, la deuda de Japón, vamos a partir de ahí, es un 235% del Producto Interno Bruto. Pero ¿es un problema para Japón? Bueno, no. Un 200. 35% del PIB. Oye, eso, ¿eh? Ahora, ¿qué ocurre? Japón tiene un sistema tributario que le genera ingresos para ir cubriendo los intereses que se generan de esa deuda. Ahí no hay problema. O sea, si tú tienes una caja, vamos a decir, unas finanzas muy fuertes, tú sencillamente recibes una corriente de ingresos que tú vas pagando ese flujo, que va generando esos intereses, pero eso no ocurre en la República Dominicana. La República Dominicana, a pesar de que esa deuda ya llegó a un 50%, según estadística del Banco Central, estamos con un sistema tributario, unas finanzas que son precarias en el sentido de que si la economía crece, los recursos que recibe el gobierno en términos tributarios de impuestos no son tan elásticos. Porque hay una alta evasión, hay una alta elusión, y entonces, porque al fin y al cabo, la deuda se paga no es con el PIB, se paga con los ingresos tributarios. Claro. Sí, pero el factor porcentaje de endeudamiento con respecto al PIB sigue siendo tema de preocupación y se maneja como una cifra importante. Esta misma semana nosotros podemos ver que se aprueba en el Congreso préstamos de 200 y pico de millones. Y al mismo día, al otro día por la mañana, te dice la noticia, el endeudamiento de la República Dominicana alcanzó el 50% del PIB. Y al otro día por la mañana, el gobernador del Banco Central te dice, vamos a crecer 6.5. Y la gente no entiende que cuando te dice a ti, si crecemos 6.5, sube el crecimiento y eso vuelve y baja la deuda con respecto al PIB. ¿Es así? Es así. Por ejemplo, ese ratio, que es una relación entre la deuda y el PIB. Y el crecimiento. Entonces, si el PIB crece, si la base crece, entonces esa relación disminuye. Baja. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? El problema de eso es lo siguiente. El problema de eso es que tú tienes que este año han habido 2 incrementos en las tasas de interés en los Estados Unidos. Y el año pasado hubo 5. Y una reducción fiscal importante. Y entonces hubo una reducción fiscal importante y eso va a hacer que el déficit en los Estados Unidos sea muy alto. Ahora, lo que nos va a afectar a nosotros es ese incremento en las tasas de interés. Porque toda deuda que tú coloques o que tú emitas de nuevo, nueva, va a ser más cara. Va a ser más cara, más costosa. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que tú vas a tener que dedicar más recursos del presupuesto para el costo de la deuda. Oye, estamos diciendo que por cada 100 pesos que recibe el gobierno de ingresos tributarios, 50 lo destina al pago de intereses y amortizar deuda. O sea,
el margen que tú tienes para hacer políticas públicas, para hacer inversión, para invertir en salud, en educación, es menor. Y ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el doctor. problema que tenemos nosotros. Ese es el problema, doctor, en que los sectores económicos todavía no quieren entender. ¿Por qué? Porque se ha hablado de un pacto fiscal. Claro. ¿Verdad? ¿Pacto fiscal para qué? Para modificar el control del gasto, el control Claro. del ingreso y modificar los factores de evasión Y y elusión. elusión, así es. Que son bastantes. Muy alto en la En República todos los Dominicana. tributos. Y entonces dijimos, bueno, la posición, ¿cuánto es que el gobierno está cobrando de impuestos? La tasa, ¿cómo se llama? Que estamos en un 13-14%. La presión tributaria. La presión tributaria. Entonces dije, bueno, vamos a modificar la presión tributaria. Y eso lo vamos a lograr cuando nos sentemos todos en el pacto fiscal. Así es. Pero no quieren. No ha habido forma. Dice que de los 4 o 3 pactos que se hablaron en la reforma, en total, solamente ha habido uno, que es el pacto por la educación. Este es fundamental. Y el político también. Claro, claro. Pero este es fundamental. ¿Para qué? Para poder generar mayor crecimiento, Claro, pero claro. a lo interno, Claro. con los tributos, Claro. que es de donde se pagan los impuestos. No, Entonces, se paga la deuda. Sí, así. Mira, lo que ocurre es que el pacto fiscal, obviamente que es el más importante, ¿no? Y ahí, tanto el sector privado y tanto el Estado dominicano, como tal, el gobierno, tienen que asumir sacrificios. El Estado tiene que pensar que los recursos tienen que gastarse mejor, ¿verdad? Y el sector privado tiene que asumir también que lo que más tienen deben de pagar, deben de tributar. Aquí todavía hay un margen importante, por ejemplo, los gastos tributarios. Aquí hay sectores que yo creo que son maduros ya, Sí. y que están recibiendo incentivos desde los años 70. Y no quieren Y transarse. yo digo, bueno, es lo mismo, es el mismo incentivo que requiere el polo turístico de Barahona que el del este. Yo creo que no. No. Yo creo que el que va a Ya, invertir en el ya, este exacto, ya debería tiene que tener tener menos. un 100%. Ahora, el que va a invertir en el sur, un Exacto. 100%. Sí, aquí el que no. va a invertir en el este, Ya no. bueno, ahí no, porque se supone que es un polo que se ha desarrollado. Ya está desarrollado. Son ese tipo de cosas que hay que ir revisando y evidentemente eso afecta a intereses. Los intereses no quieren, esos grupos no quieren verse, ¿verdad? Y reflejarse en esas transformaciones, y eso se ha prolongado. Ahora, tarde o temprano aquí va a haber un pacto fiscal. Un pacto fiscal, no una reforma tributaria, Sí, sí, un sí, pacto no fiscal. parches, no que se parches. revisen todo el gasto público, las exenciones. Oye, y necesariamente no tiene que ser un pacto fiscal donde se incrementen los impuestos. No. Oye bien, aquí podemos administrar el nosotros gasto. fácilmente, ese ITEVI que es un 18%, Es para usted bajarlo. puede bajarlo. Claro. No, pero necesariamente no, porque le voy a decir algo. Independientemente que nosotros, en lo personal le digo, aquí hay dos grupos que hay que respetar, que es el grupo de lo que tiene que ver con el manejo de la economía, inflación, Sí, el la Banco Central, estabilidad. inflación, dólar, combustible, crecimiento. Aquí no podemos quejarnos. Si no tuviéramos eso resuelto, no tuviéramos país hoy. No, claro, claro. Y por otro lado, la recaudación. La recaudación hay que tenerla en base a Claro. la cifra que tenemos. Ojalá y pagar a todo el mundo. Ese es el gran problema. Ahora, el valor, el monto de esos impuestos, cuando usted los compara y uno dice 27 y 25% de impuestos sobre la renta. Estados Unidos acaba de bajar 21%. Sí, así es. ITEVI 18%. De los 3 países más altos de la región. Nosotros somos uno de ellos. Lo normal sería 10, 12, 8% de eso. Ahora, nosotros, ¿a dónde es? Pues, entonces me dicen a mí de que la presión tributaria baja. Cuando te dicen eso, Sí. entonces tú dices, tengo un impuesto en los combustibles, tengo un impuesto adicional en las telecomunicaciones, tengo un 18% que es el más alto, pago impuesto a la transferencia, pago impuesto al cheque, pago impuesto al tú dices, ven acá, ¿dónde no puede haber más aumento? Me imagino que una reforma fiscal tiene que ser a los evasores que paguen, Claro, eso es. ¿verdad? Eso es, acuérdate que es Claro. integral. Sí, pero que aquí hay que aclararle a la gente, cuando te hablan aquí de forma, todo el mundo cree que hay que subir. Al que paga impuestos, Lo que dice el doctor, lo único que que le baja. puede convenir en una reforma, me imagino que le baje. Que le bajen el impuesto. Pero, Jacín, ¿cuánto es su presión tributaria? ¿Usted cree que es un 14?
No, Michelle dice que es mucho más. Pero Yo claro digo- que sí. Es que Yo eso- digo que la clase no, media- Claro, la la clase clase media paga un 25%, no un 14%. Sí, porque Eso estamos es, por eso es compensando- que aquí hay un margen importante Lo que para no pagan disminuir los de abajo. impuestos. No, Aquí hay porque mucho- el que no paga Claro. las cosas no le pagan. No, que es como que te digan a ti Claro. que los colegios están caros. Si usted tiene su hijo en un colegio público, usted no le importa un Claro, carajo claro, cuánto- porque, subsidiamos claro, lo que porque roban la luz. eso es lo que Exacto. ocurre. Aquí la distorsión que hay en el sector, en los servicios públicos hace que los hijos uno lo envíe a un colegio privado, que vayan a una universidad privada, que tienen que pagar un coste adicional porque en el apartamento donde vive hay fondos comunes que es para pagar, no sé, la energía de la planta eléctrica, El el gas, gas, un el inversor, guachimán. todo La eso. eliminación de la Entonces, zona. eso lo que está reflejando es una distorsión en los servicios públicos. Y yo creo que eso, en cierta manera, también tiene que estar siendo y será puesto en la mesa en una discusión de un pacto fiscal. Por eso yo digo que también hay que ver esa posibilidad. Necesariamente, aquí hay impuestos, tasas que hay que disminuir. Eso tiene que ser así, porque eso pende mucho sobre la clase media y no es verdad que aquí la presión tributaria para todo el mundo es un 14%. No. Eso es, esa es Buscando la incentivar a realidad. los otros. Claro. Tratando de incentivar a los otros. El tema del gasto tributario de verdad que es un tema muy difícil de manejar, porque nadie quiere que le quiten esas exenciones, esos ingresos que ellos asumen en su declaración jurada para disminuirlo. Claro. Pero el gobierno también le es como cuesta arriba también hasta hacerlo, porque entonces no es amistoso y las políticas públicas van de mano con la política de Estado, Claro, de lo claro, que tiene que claro, ver claro. cómo me mantengo como partido, Claro, claro. porque yo no quiero perder el poder. Sí, sí, es Entonces, así. un juego de intereses donde diríamos quién pierde y quién gana. Al final de cuentas, quien pierde siempre es el pueblo. No, yo creo lo siguiente, yo creo que hay sectores que hay que ir reorientando ese tipo de incentivos. Hay sectores que son maduros. En el caso de la zona franca, por poner un ejemplo, que es el sector que más incentivos recibe, hay que tener cuidado porque eso pertenece a un régimen internacional. Por ejemplo, tú le quitas a una zona franca cualquier tipo de incentivo y muy fácilmente se va a Honduras. Se va, claro. Entonces, con eso yo creo que los gobiernos han sido muy cuidadosos. Ahora, hay otros sectores, como que ya yo he mencionado, que yo creo que se puede no eliminar, sino reorientar, dependiendo del lugar donde se va a hacer la inversión. Aquí hay zonas que yo creo que ameritan cierto nivel de incentivo, porque son zonas despobladas, son zonas donde los niveles de desempleo son altos, y yo creo que ahí hay que concentrar ese tipo de incentivos. Por ejemplo, yo creo en los incentivos a la Ley de Desarrollo Fronterizo. ¿Esa es la 2801? Sí. Al margen de Le iba a todo, preguntar, al margen de los problemas que ha Ahí habido, hay contradicciones pero eso hay que mantenerlo y eso hay que reorientarlo, porque la zona fronteriza es una zona que está despoblada. Sí. Eso es un problema. Pero doctor, hay que explicarle un poquito a la gente, porque el gasto tributario tiene un doble componente. Sí, sí. Yo creo que hoy anda por los 250 mil millones. 230.000 millones. Bueno, al año. Sí. Y el gasto tributario no solo tiene un componente de las exenciones a nivel de incentivo a diferentes sectores, Claro. que por cierto, cuando tú lo analizas de forma individual, con excepción del que quitaron de los combustibles Claro, de los transportistas, todos se justifican. Y todavía los nuevos, tú dices a ti, ahora hay que darle incentivo al sur, hay que darle incentivo al otro. O sea, requitar los incentivos, cuando tú lo ves individual, No, claro. te da mucho trabajo. Pero también hay un componente dentro del gasto tributario que representa unos, de esos 230.000, casi la mitad, que es lo que se deja de pagar, por ejemplo, en la educación y en la salud del ITEVIS, Sí. que son los que están exentos. Eso no se le puede entrar. No. O sea, fíjate que los incentivos, también como tú has dicho, hay que verlo por tipo de impuesto, que yo creo que es para que la gente entienda. El 47% de los incentivos tributarios es impuesto, ese ITEVIS. Y yo creo que eso no se puede tocar. Sí, si y tú más, lo toca, lo va no, a de claro, nosotros. sí, porque se transfiere inmediatamente. Claro. Y más en el caso de los El medicamentos. 47 del gasto tributario Sí. es exenciones de cosas que no pagan ITEVIS, como Sí. comida, salud y educación. Así es. Y eso hay que mantenerlo.
Porque aún así la gente se queja que la comida es cara en la República Dominicana. Sí. Y la Y gente lo se es. queja, y lo es. O sea, cuando uno, no es así, cuando uno compara el coste de la canasta familiar, porque eso es relativo con respecto al ingreso, con otros países del área, la República Dominicana es cara, Claro. relativamente es cara, y además el tipo de cambio en la República Dominicana, y los medicamentos también en la República Dominicana son caros. No, muy caro. Y Sin eso, ITEVIS, sin ITEVIS. sin ITEVIS, y eso yo creo que eso hay que mantenerlo. Ahora, hay otros impuestos, Todo hay que mantenerlo. por ejemplo, que Todo hay que todavía se mantenerlo. mantienen. Aquí hay sectores que cuando van a invertir, creo que lo eximen del pago del impuesto a la propiedad inmobiliaria, todo ese tipo de cosas. Eso hay que irlo desmontando. No, y la ganancia, por ejemplo, el y la sector turístico. ganancia. El que gana, bueno, tiene que pagar. Debe pagar. Así es, porque es una actividad de negocio. Entonces, todo eso forma parte y debe formar parte del proceso del pacto fiscal. El pacto fiscal se puede llevar 1, 2, 3 años, pero que se haga bien y que de ahí se saque realmente un pacto que durante los próximos 15 o 20 años no se hable aquí de nada que tenga que ver con reforma fiscal, porque la gente le teme a eso. A la gente le han hecho coca en el sentido de que al final resulta sencillamente en incrementos impositivos. ¿Y quién lo paga? Bueno, lo paga básicamente la clase media, porque son incrementos impositivos de forma indirecta. O sea, el sistema tributario en la República Dominicana es perverso en el sentido de que el 70% de los ingresos que recibe el Estado provienen de impuestos indirectos, básicamente de ITEVIS. Y en realidad eso tiene un peso muy grande en los sectores de bajos ingresos. Todo eso hay que irlo reformando y además fortaleciendo los servicios públicos que disminuyen el coste real del salario. Entonces, por ejemplo, si se tiene una buena educación, si se tiene una buena salud, eso es una disminución en el salario, un aumento del salario real de la gente. Indirecto. Y del ingreso. Y en eso nosotros tenemos que ir pensando, ¿no? Yo creo que hay que ver el pacto fiscal más allá de un pacto, sino un contrato social en la República Dominicana. Mira, aquí en los años 90 se hicieron 3 grandes reformas. Hay una inflación enorme. Claro, pero lo penoso de todo eso terreno es que las transformaciones que se han dado en la República Dominicana, todas han sido fruto de crisis. Así es. Nosotros estamos ahora en un momento de tranquilidad y de paz para entonces llamar a los sectores productivos, Y actuar. llamar a las a la sociedad civil y sentarse y decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, de tal manera que tenemos el tiempo y no la premura para hacer algo bien. Entonces, esa es la idea. Doctor, y la presión que tenemos ahora con este petróleo que ya está a $72 versus, para ligarlo ahí, tenemos Punta Catalina que casi supuestamente está Claro, entrando, para ver si realmente eso, Punta Catalina, nos va a ayudar con el precio de la factura Petrolera. no, de la factura de electricidad. Sí, sí. La que la que llega a nosotros, a mí me llega a 22,000 pesos Sí, sí, todos los sí, meses. sí, sí, sí. Pero no y le yo aumentó. No me ha aumentado todavía. Porque a mí sí me ha aumentado. No, porque la energía, el gobierno está asumiendo esa diferencia. diferencia. Entonces la pregunta es, ese petróleo subiendo, que el gobierno no va a poder seguir manteniendo eso, y Catalina cuando entre, realmente no va a... No, yo creo, por ejemplo, que Punta Catalina, al margen de todas las críticas que se han hecho, es un proyecto que hay que concluir, va a tener un impacto necesariamente en la reducción de las transferencias que el gobierno le hace a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. Es obvio que la fuente de carbón es una fuente mucho más barata y se va a ahorrar una cantidad importante, pero la situación del entorno internacional del petróleo, tú sabes que básicamente no se controla. Claro. Y eso, hay situaciones de carácter geopolítica que necesariamente van a seguir en el entorno. O sea, mientras esté Donald Trump, Sí. que ha generado mucha incertidumbre, básicamente dice una cosa, después hace otra. Todo eso va, durante estos próximos 4 años, va a estar presente en el entorno internacional. Entonces, esos son precios de productos que son muy volátiles. Petróleo es un bien que básicamente está muy propenso a los anuncios. Sí. Y eso va a estar ahí. Factores exógenos. Factores exógenos. Entonces, mientras esté el problema de Irán, mientras esté el problema de Siria, mientras esté el problema de Corea del Norte, el caso, por ejemplo, de China, todo eso
va a generar una situación Ahí no podemos predecir de nada. incertidumbre. No podemos predecir o sea, nada. lo constante ahora mismo en el mercado y en el entorno es la incertidumbre. Y parecería que Donald Trump va a una reelección. Y yo creo que hasta ahora, a pesar de todo, y eso que yo no comparto la idea de Trump, pero hasta ahora muchas de las cosas le han salido mejor que lo que él Y pensaba. el crecimiento de la economía. Porque no solamente eso, ¿quién iba a pensar que Donald Trump o un presidente norteamericano se iba a reunir en este contexto con el presidente de Corea del Norte? Así es. Bueno, Muchísimas gracias le damos al doctor A ustedes. Antonio. yo quiero decirle al doctor que nosotros lo felicitamos y que tenemos información de que él está trabajando en la modificación junto con un grupo de profesionales, en la modificación de la ley 139 Así es. de educación superior, y que lo que tiene también que ver con el financiamiento y con todo esto. Y realmente lo felicitamos porque este es un trabajo que es necesario, y es necesario que quede bien. Para no volver a tener problemas. Qué bueno tener gente como usted que está trabajando en esto. Y déjeme decirle algo brevemente. En esa mesa, la mesa de financiación, que dirigió el doctor Rosy Mañón, que es rector de la Universidad Evangélica, con otros, estuvo el doctor Tejero, que también participó muy activamente, Alberto Bonetti. Se hizo un gran trabajo. La propuesta fue una propuesta muy consensuada, y lo bueno que no solamente la universidad privada, sino la pública se pusieron de acuerdo para que se le dé más recursos al sistema de la educación superior y más incentivos. Ojalá que esas propuestas que nosotros hicimos todos ahí se aprueben, porque van a haber cosas buenas para el sector de las universidades públicas y privadas. Con Dios delante. Muchísimas gracias, felicidades, A doctor. usted. Le damos las gracias pues al doctor Antonio Siriaco Cruz, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que estuvo hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa porque ya comienza nuestro segmento Quiero ser tu representante, en síntesis.